Levítico capítulo 8. Quiero, en este penúltimo domingo del año, me gustaría hablar de Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos. Vamos a Levítico 8. Levítico 8. Y yo creo que vamos a leer de 1. Vamos a, si lo podemos mantener aquí, hermanitos, en la NBI, por favor. Levítico 8. Ahí está. 8. Y vamos a leer desde el 1. Dice: el Señor le dijo a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio expiatorio, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y congrega a toda la comunidad y a la entrada de la tienda de reunión. Moisés llevó a cabo la orden del Señor y congregó a la comunidad en la entrada de la tienda de reunión. 5. Y allí Moisés les dijo: esto es lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Acto seguido, Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Número 1, quiero que anote esto: los lavó con agua. Para poder servir a Aarón y sus hijos, primero Moisés los tuvo que lavar. Y hay momentos, hermanos, en nuestra vida donde Dios nos tiene que lavar, sí o sí. Y a veces nos lava a través de las pruebas, a través del dolor, a través del sufrimiento. Aarón y sus hijos, como ustedes lo saben, pues eran los sacerdotes de Israel en ese momento, pero era un llamado muy especial, muy específico. Tan específico que David, siendo rey de Israel, se equivocó cuando perdieron el arca del pacto, y eso le causó muchos problemas a David. Cuando los filisteos roban el arca del pacto, como él no conocía cómo ministrar el altar, tomó unos bueyes y cargó el arca del pacto con unos bueyes. Y en ese momento empezaron a morir la gente de Israel. Y él, al entrar en miedo, dice: ¿sabes qué? Mejor voy a dejar el arca en la casa de Obed-edom durante 3 meses. Y dice que la familia y la vida de Obed-edom fue bendecida, escuche, 3 meses seguidos. Pero David no. Entonces la diferencia es: ¿por qué David no fue bendecido si de alguna manera fue quien rescató el arca perdida? Lo que sucede es que David no conocía lo que Aarón y sus hijos conocían. Y la respuesta es que cuando Obed-edom le da un consejo, fíjense bien, David llega y dice: oye, ¿por qué en vez de irme bien con la presencia de Dios me fue mal? Si lo único que hice fue cargar el arca del pacto con unos bueyes. Y le dice Obed-edom: ahí está el problema. El Señor nunca mandó a cargar la presencia de Dios con esos bueyes, sino con levitas. Ponían 4 levitas y cargaban el arca del pacto. Y eso lo hizo Obed-edom. Por eso Dios bendijo a Obed-edom durante 3 meses y su casa fue bendecida. En muchas cosas fue bendecida. Eso es lo que pasa con Aarón. Aarón y sus hijos eran los que ministraban el templo. Y tenían un llamado muy hermoso de parte de Dios, porque ahí podemos ver que Aarón y sus hijos es como una simbología. Hay algo que se llama tipología, que Aarón representa a Cristo hoy en día, y sus hijos nos representan a la iglesia. Diga conmigo: Aarón es representado, o Cristo más bien representado en Aarón, ¿sí? Y sus hijos somos la iglesia. Entonces, número 1, escuche. El versículo dice: toma a Aarón y a sus hijos. Fueron llamados. Toma a Aarón y a sus hijos. Lo primero que Dios hace es un llamado. Y por eso en este servicio navideño yo le quiero hablar de ello. ¿Cómo viene el llamado de Dios? El llamado primero viene por la cabeza. Mira, tú no te preocupes. Ayer me dio mucho gusto ver a los hijos de Caro y Alex, porque sí o sí se dieron cuenta y estaban sirviendo al Señor.
Ya estaban sirviendo al Señor y ellos ni se imaginaron que en un momento dado, cuando tú le sirves al Padre, tus hijos, cuando tú sirves al Señor, tus hijos van a terminar sirviendo también al Señor. No hay opción. No, ellos no tienen opción. Perdón que ando medio afónico, porque ayer estuve cantando como loco en el evangelismo, ¿eh? Entonces, no hay opción. Cuando tus hijos te ven servir, ellos se llenan de gozo y ellos van a terminar sirviendo tarde o temprano. Porque ellos lo que siguen es tu testimonio, no tus palabras. Tú les puedes decir, oye hijo, sirve. Pero dicen, papá, tú no sirves. Pero si ellos te ven hacer algo para Dios, ellos lo van a hacer tarde o temprano. Entonces, número 1, fueron llamados. Dice, toma a Aarón y a sus hijos. Número 2, ellos estaban relacionados por nacimiento. Eran hijos. Por eso hablamos de la iglesia. De la misma manera que nosotros fuimos llamados, nacidos a través del Espíritu. Usted sabe que estábamos muertos, recibimos a Cristo y nacemos de nuevo. Por eso dice, háblale a tus hijos, porque la iglesia somos sus hijos, los hijos del Señor, del Rey. No somos abortivos, no somos simplemente ahí, ¿verdad?, bastardos, somos sus hijos. Y como hijos, amados hermanos, el trato que Dios nos da es como hijos. No somos socios, no somos colaboradores, no somos partners, no, somos sus hijos. Y Satanás podrá conocer mucho la Biblia, Satanás podrá ser, si quieren ustedes, hasta, dice la Biblia que ellos conocen la Biblia, ¿verdad?, que creen y tiemblan, pero nunca van a ser hijos. Por lo tanto, la simiente, nunca Satanás va a tener la simiente verdadera de lo que es un hijo de Dios. Hay gente que puede servir a Dios, pero nunca ser un hijo de Dios. Ahí está Judas, hermanos. ¿Quién fue el que le puso el precio al perfume que la mujer prostituta rompió para lavar los pies de Jesús? ¿Ella o él? ¿Judas o ella? Judas. Ella no dijo cuánto costó, pero Judas dice, escuche, Judas le dice, esa mujer rompió un perfume como de un año de salario. ¿Cómo sabía Judas eso? ¿Sabían ustedes que en los tiempos bíblicos las mujeres prostitutas no estaban como pan, ¿verdad?, enseñando, ni había una página ahí, ¿verdad?, siervasisraelitas.com. No. ¿Sabían ustedes que las prostitutas se diferenciaban por el perfume que usaban? Y la mujer prostituta el perfume más caro, que era el nardo, cobraban más por sus servicios. Por lo tanto, Judas, ¿cómo sabía lo que esa mujer estaba aportando? ¿Será que Judas se gastaba las finanzas ahí, verdad? O sea, ¿cómo Judas sabía el precio? ¿Cómo Judas dijo, esa prostituta trae una loción de un año de salario? Porque así se diferenciaban a las prostitutas, con el perfume que usaban. Y Jesús no le importó eso. Cuando la mujer rompe, ¿se imaginan ustedes, hermanos? Solo imaginen esto. La mujer rompe el perfume, ¿cómo se llenó el lugar de un aroma hermoso a nardo? Y en ese momento nunca falta que cuando tú rompes tu perfume para el Señor, va a llegar alguien y va a decir, ay, es que qué desperdicio, ¿verdad? Lo hubieran vendido y se lo hubieran dado a los pobres. Pero Judas era un pillín, porque Judas sabía realmente pues cuánto es lo que esa mujer ganaba. Y Judas, ahí usted está viendo que no era un hijo, no quiso nacer de nuevo. Miren, el problema realmente de Judas siempre fue el dinero. Porque Judas vendió a Jesús dígalo, hermano, sin miedo, dinero, por dinero. Judas sabía cuánto costaba la prostituta por dinero. El problema de Judas siempre fue el dinero. Y por eso Judas no había nacido de nuevo. En él no había un nuevo nacimiento. Por eso yo le digo, hasta los demonios pueden ser evangelistas, hasta los demonios pueden creer en la Biblia, pero nunca van a ser hijos de Dios. Y eso es algo que a él le enoja, porque el diablo dice, yo no tengo la simiente que tú tienes, y nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Rey de Reyes. Por eso la próxima vez que alguien te diga, no vales, eres una cucaracha, eres no sé qué, no,
sí valgo porque yo soy a imagen y semejanza del Eterno. Dile que está a tu lado, tú eres a imagen y semejanza de Dios. Sigamos leyendo, ahí el 6 dice: acto seguido, Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. A Aarón le puso la túnica y se la ciñó con la faja, y luego lo cubrió con el manto, y encima le puso el efod, ciñéndoselo con la cinta del mismo. 8. Enseguida le colocó el pectoral y sobre este puso el urim y el tumim. Y por último le colocó la tiara en la cabeza, y en la parte delantera puso la placa de oro, símbolo de su congregación, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. 10. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario y todo lo que había en él para consagrarlos. Y si dice todo, todo es todo, hermanos. Todos los utensilios, las esquinas, todo. Él ungió, supo cómo ungir el lugar donde él estaba. Que no te dé miedo ungir lo que Dios te ha dado. Porque la Biblia dice, escuche bien esto: ungió el santuario y todo lo que había en él para consagrarlo. Dice el versículo 11: 7 veces roció el aceite sobre el altar, para ungirlo y consagrarlo junto con el lavamanos y su base y todos los utensilios. Luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Ahí está, derramó aceite sobre su cabeza. 13. Acto seguido, Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con las túnicas y se las ciñó con la faja y les sujetó las mitras, tal como el Señor lo había mandado. 14. Luego hizo traer el novillo del sacrificio expiatorio y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Ahí pongan mucha atención, ¿sí? El 13 y el 14 quiero que le pongan mucha atención, porque dice acto seguido. ¿Ya vio? Dice que llevaban una vestimenta idéntica. ¿Sí? Quiere decir, cuando usted escucha la palabra busca el reino de Dios y su justicia, habla de un revestimiento que está sobre nosotros, la iglesia, porque ya le expliqué que los hijos de Aarón son la iglesia y Aarón es Cristo en el Antiguo Testamento. Y dice que la vestimenta era idéntica. En el 13, regresemos uno nada más, por favor, Vic, dice: Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con las túnicas, con la misma túnica. No había diferencia. Quiere decir que en la palabra de Dios, Dios nos viste con sus mismas vestiduras. No nos dice, mira, Cristo tiene estas vestiduras. No, nos vistió con la misma. Eso se llama justicia. ¿Qué es justicia? Vestir las mismas vestiduras que Cristo. Por eso cuando nosotros vamos a la palabra de Dios dice: revístanse, vístanse. No nos asocia, escuche bien esto, el Señor no nos asocia solamente a de repente tomar una vestidura espiritual, sino es literal, tomar la justicia de Dios y revestirnos con lo que Él ha ganado. Ahora vamos al 27 para no hacerlo muy largo, por favor. 27, y dice lo siguiente: todo esto lo puso sobre las manos de Aarón y de sus hijos, y Aarón lo ofreció ante el Señor como ofrenda mecida. ¿Ya vio ahí? Ok, entonces voy a repetirlo para los que les gusta anotar. Número 1, fueron llamados con él, ¿sí? Le dijo: toma Aarón y a sus hijos con él. 2, estaban relacionados por nacimiento como hijos. Así nosotros, por ejemplo, fuimos llamados en Cristo y nacemos de nuevo. 3, nos vistió con vestiduras idénticas. Y 4, estaban asociados a través del servicio, es decir, colaborar con Él. Y 30, versículo 30 dice: Moisés tomó un poco del aceite de la unción y de la sangre del altar y roció a Aarón y a sus hijos con sus vestiduras, y así consagró Moisés a Aarón
y a sus hijos. ¿Ya lo vio? Entonces los hijos recibieron las mismas túnicas, la misma unción, el mismo llamado al servicio, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, hermanos, somos bautizados en agua, estamos recibiendo esa misma unción. Y los hijos de Aarón todos los hijos de Aarón eran siervos de Dios. Ahora vamos a ver algo entonces. A ver si ahorita nos lo va acomodando mi hermano Vic, para que quede un poquito más explicado. Número 1, del primer punto, versículo 6. Moisés lo lavó con agua. Ellos no tuvieron que lavarse a sí mismos. Lavarnos, escuche bien, esto significa que el Señor, antes de que nazcamos, antes de nuestro nacimiento, hay una separación. Él nos separa para Él, ¿ok? Y lo que hace es que nos amó, nos lavó y nos limpió de todos nuestros pecados. Entonces dice ahí, acto seguido Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Mi anhelo en este mensaje es que tú sepas que no solo Aarón como figura de Cristo en el Antiguo Testamento, sino la iglesia ya fue lavada. No está prometiendo que nos va a lavar, sino ya fue lavada. ¿Cómo fuimos lavados? ¿Cómo fuimos? Sí, con la sangre, pero ¿cómo? ¿Usted se puso así la sangre literal? ¿O en fe usted dice, Señor, yo te entrego todos mis pecados y creo que por tu sacrificio en la cruz yo he sido lavado? Ese es el punto, porque miren, hoy aún siendo ya cristianos de tiempo, nos cuesta mucho trabajo a veces quitarnos la culpa. El mayor problema realmente de Adán, bueno, no cuento a Eva, de Adán, fue la culpa. Porque cuando tú te sientes en culpa, tú echas culpas. ¿Se acuerdan cuando le dijo, oye Adán, ¿por qué hiciste esto? Ah, es que la mujer que me diste le echó la culpa. Y lo que llevó a Adán hasta sentirse como se sintió fue la culpa. Porque él sabía muy dentro de sí que él había fallado. Y eso no lo dejaba levantarse. Por eso hoy en día, amados hermanos, tenemos que aprender a orar con la sangre de Cristo y decir, Señor, yo sé que te he fallado, yo sé que he faltado, yo sé que a lo mejor en algo me equivoqué, pero por tu sangre y con tu sangre yo entro a tu presencia. Entonces cuando a veces te sientas indigno o te sientas sucio, recuerda que Él ya nos lavó. No, esa palabra lavar habla de un tiempo pasado, ya nos lavó. Número 2, vamos al 13, por favor, Vic. Versículo 13, y dice, les vistió de túnicas. ¿Cómo estaba Adán y Eva cuando fallaron? Desnudos, ¿se acuerdan? Y le dice el Señor, ¿por qué se esconden? Porque estamos desnudos. Aquí se nos sugiere que Adán y Eva, recuerden ustedes, fueron vestidos por el Señor. Ellos no tomaron ellos en su mente no había cómo vestirse, por eso estaban escondiéndose. No pasó por aquí, bueno, pues mató un animal, le quitó la piel, me visto. Fue Dios quien diseñó la primera ropa que Dios diseñó fue para cubrir a Adán y Eva. ¿Y qué fue lo que cubrió realmente? La culpa. La culpa. Por eso el problema más grande de Adán y Eva fue que por culpa de Adán y Eva Dios maldijo el oriente, cerró el oriente, puso una espada que giraba al oriente. ¿Y cuántos pastores quieren pastorear el oriente? Ninguno, porque saben la lucha que hay en el oriente. No, pues todos se quieren ir a Polanco, todos se quieren ir a Santa Fe, todos se quieren, pero les acatean venir al oriente. El oriente es lo más difícil, hermanos. Yo no les recuerdo que todo el tiempo hay guerra. ¿En dónde? Medio Oriente. ¿Dónde hay más delincuencia? ¿Dónde nunca hay agua? ¿Dónde hay más pobreza? Oriente. Pero cuando los que han estado en el encuentro y han servido en el encuentro saben
que aunque el oriente fue maldecido por Adán y Eva, el Señor hizo las paces con el oriente a través de decir: mi templo quiero que esté mirando hacia el oriente. Por eso el tabernáculo, cuando se coloca la oración, cuando se coloca el tabernáculo, se coloca hacia el oriente, porque Dios sanó el oriente con el tabernáculo, algo que había maldecido con Adán y con Eva. Por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, ¿a dónde huyó Caín? Al oriente. ¿Sí? Ahí estaba una maldición. Por eso muchos de los hombres, como Adán y Eva, se equivocaron, sí es cierto, pero Dios vino a traer reconciliación. Reconciliación. Ok, dice Génesis 3:21, por favor. Yo le quiero preguntar, amados hermanos, ¿usted se ha imaginado cómo va a ser el vestido de la novia de Cristo? ¿Cómo va a ser nuestro vestido? ¿Cómo se lo imagina? Blanco, a ver, dígame, resplandeciente y blanco, una cola larga, o se lo imagina ahí como joyas, sí, hermoso, o sea, pero ese vestido, ¿quién nos lo va a poner? ¿Nosotros vamos a ir a la calle de Colombia a conseguirlo, al centro, o Él nos lo va a poner? Él, porque somos su novia. Entonces, ¿quién vistió a Aarón y a sus hijos? Dios. ¿Quién vistió a Adán y Eva? ¿Quién va a vestir a la novia? Dios. Entonces usted espere su vestido, no ande ahí confeccionando nada, usted espere que el Señor le confeccione su vestido. Amén. Escuche esto: el vestido de bodas no puede ser comprado, tiene que ser un don, un regalo inmerecido. Y ese vestido tiene nombre. Ese vestido se llama justicia. Él nos va a vestir de justicia. Yo no sé si usted se ha imaginado qué hermosa se va a ver la novia de Cristo. Va a ser una novia hermosa, una novia ataviada. Yo no me la imagino desgreñada, desfajada, ahí toda moreteada, toda sucia, no, me la imagino gloriosa, hermosa, brillante. ¿Ok? Dice: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Entonces, amados hermanos, es muy importante que sepan que la palabra vestir significa quitar la ropa vieja y poner una ropa nueva. Mi anhelo en este año 2025 es que sea un año, yo solo creo la palabra profética que Dios nos ha dado, de cosecha. Y claro, porque la tierra no puede solo sembrarse. Ayer decíamos en el evangelismo, unos siembran, otros riegan, pero Dios da el crecimiento. Lo mismo pasa. Hay años donde tenemos, donde no solo es sembrar, donde podemos también cosechar. Y mi anhelo es que si 24 fue difícil, vendrá, gracias hermano, vendrá un año diferente, pero este año será dígalo, de cosecha. A ver, dile que está a tu lado, de cosecha. Ok, vamos al versículo número 3. Dice que ciñó con cintos. Versículo 13, por favor. Sí, Levítico 8. Creo que es el 13, a ver. El 13, por favor. Acto seguido, Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran, sí, y los vistió con túnicas y los ciñó con cintos, con mitras, como el Señor lo había. A ver si lo puedes cambiar a la Reina Valera, por favor, Vic. El 13. Dice, los ciñó con cintos. ¿Qué son cintos? Bueno, la palabra cinto significa servicio. Anótelo, servicio. ¿Y qué es un servicio? El servicio significa activarnos en la obra del Señor. Activarnos en la obra del Señor. Y por eso la Biblia en Juan 13:4 dice: estén vuestros lomos ceñidos. Servir al Señor es servir a Cristo. Y
El cinto de muchos del pueblo del Señor parece colgar muy sueltos, caer y ponerse una y otra vez. Vamos a Juan 13:4, dice: se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Le lavó los pies ¿a quién? A los discípulos, y les sirvió la Santa Cena. Porque eso es algo que hemos olvidado. La Biblia dice que Jesús les lavó los pies y les sirvió la cena. Jesús vino ¿a qué? A servir. Por lo tanto, la palabra cinto significa esto: ceñirme para servir. Entonces, ¿qué es lo que, amados hermanos, voy a terminar con esto. ¿Qué es lo que nos une a Cristo? El servicio. Si Jesús vino a servir, ¿qué quiere? Servidores. ¿Y a quién le vas a servir primero? No, como a Dios. A tu casa, hermanos. Tu primer ministerio es tu casa. Ese es tu primer ministerio. Tu esposa, tus hijos, tu esposa. Dale un masaje a tu esposa cuando llega cansada. Ay, esos varones están más dormidos que Adán, ¿verdad? Número 4, voy terminando. El Señor los separó, los consagró. Por eso, amados hermanos, mira, los que somos papás, yo lo he dicho, no nos va a llevar semanas, meses o días orar por nuestros hijos, nos puede llevar años. Pero una de las mejores oraciones que yo te puedo dar por tus hijos es: entrégaselos a Dios, es decir, conságralos. Porque el día de mañana que tus hijos se vayan a un bar, se vayan al alcohol, se vayan a la droga, ellos no van a ser felices ahí, porque tú ya los consagraste como Aarón consagró a sus hijos. Dice, mire bien, vamos al versículo 24, por favor. Levítico 8:24. Puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derecha, sobre los pulgares en sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Con todo ello indicaba lo siguiente, escuche: oído, mano y pie. ¿Ya lo vio? Oído, mano y pie. Tóquese su oído, su mano y su pie. Oído, mano y pie. Los médicos dicen, escuchen, que los oídos, las manos y los pies están conectados por una arteria, porque cuando hay frío se te enfría las tres cosas: oídos, manos y pies. ¿Se han dado cuenta que cuando alguien está con mucho frío, las orejas las tienen frías, las manos frías y los pies también? Dicen los doctores que hay una arteria que junta estas tres cosas. Y por eso cuando Moisés unge a Aarón y a sus hijos, les pone sangre, les rocía sangre. ¿En dónde? Oídos, en la oreja, aquí, en las manos y en los pies. Los separó para Dios. Les untó sangre, diciendo: Señor, cuando yo unto esta sangre, estoy declarando que son tu propiedad. Por lo tanto, cuando a nuestros hijos los consagramos para el Señor, que son su propiedad, si el enemigo quiere tomar algo que es propiedad del Señor, va a tener que pelear con el Señor. ¿Ok? Entonces escuche esto: Dios siempre va a reclamar lo que es de Él. Si tú reentregas a tus hijos al Señor, Él los va a reclamar. Por eso cuando Satanás venga por tus hijos, no va a podérselos llevar, porque Dios va a reclamar lo que es de Él. Y número 5, versículo 26 y 27, por favor, Vic. Suplió. Dice: y todo lo puso todo en las manos de sus hijos. Dice el versículo, vamos a leerlo, 26 y 27, por favor. Tomando del canastillo que estaba colocado, ¿lo puedes cambiar a la NBI, por favor, Vic? Tomando del canastillo lo que estaba colocado ante el Señor, un pan sin levadura, una oblea, una torta de pan amasada con aceite, lo puso todo sobre la grasa y el muslo derecho. 27. Todo esto lo puso sobre las manos de Aarón y de sus hijos. ¿Quién proveyó? El Señor. Aarón y sus hijos, aunque eran servidores al altar, tenían una provisión especial. ¿Ven?
El Señor se encargó de llenar sus manos. ¿Por qué? Por su servicio. Porque el trabajo de Aarón y de sus hijos solo era servir, era servir al altar, servir al tabernáculo. Y ellos no estaban pensando, oye, si mañana me vuelvo un dealer, y si mañana juego apuestas, si mañana me meto al casino. No, ellos estaban pensando, por ejemplo, hoy en día yo lo veo. Yo no acepto invitaciones casi a ir a otras iglesias. Una vez me dice el Señor, con las puras iglesias que están en Ancla, ¿tienes para qué andas buscando que te invite? Pero yo he visto muchas veces amigos pastores que me escriben, ando por la zona. ¿Y eso qué significa? Pues que ando por aquí cerca, invítame, ¿no? Como taxista de ahí, R4, R8, así me siento. Y yo digo, si ellos dependieran de Dios, no tendrían por qué andarse ofreciendo, porque Dios se encargaría de hacer una invitación. No, yo creo que un siervo de Dios, un hijo de Dios, tiene que esperar que Dios, escuche bien esto, ponga, dice el versículo 27, en tus manos la bendición. ¿Qué necesita Dios? Solo ábrelas, porque uno están tan llenos de amargura que han cerrado sus manos. Te llenas de coraje, te llenas de amargura, que solo lo que Dios te pide es ábrelas, para que Dios ponga en tus manos una ofrenda mecida, una ofrenda bendecida. El Señor nunca manda a nadie a guerrear por la provisión. Es antibíblico guerrear por provisión. Puedes guerrear por todo lo que tú quieras, menos por provisión. Porque el día que tú te pones a guerrear por provisión, dejaste de ser hijo y te volviste un militar más. Somos hijos. Y un hijo no le dice a papá, ay padre, yo en este momento hago guerra, reprendo al diablo, reprendo el hambre, reprendo esto que siento en el estómago. No, tú no debes de guerrear por comer, porque eres un hijo y Dios te va a tratar como un hijo. Por lo tanto, puedes guerrear por todo, por tu salud, por tus clientes, por tu trabajo, por lo que Dios te ha dado, por tu territorio, pero no por la provisión, porque de eso se va a encargar ¿quién? Jehová. ¿Sí? Límpiate y vístete con las manos llenas y abre tus manos, abre tu corazón. ¿Quién está pues dispuesto a llenar sus manos en este día con esa gracia de Dios? Escuche, dice, nadie, dice el Señor, vendrá delante de mí con las manos vacías, sino el servicio. Llena tus manos, ¿ven?, para la obra cristiana. Y versículo 30, por favor, Vic. Ungidos. Tomó Moisés del aceite de la unción, consagró a Aarón, sus vestiduras, sus hijos y las vestiduras de los hijos. Y este aceite de la unción es indudablemente un tipo del Espíritu Santo. Nos enseña el secreto de la santidad y cómo las vestiduras muestran una vida diaria a través del exterior, una santidad a Jehová. Las vestiduras de Aarón decían santidad a Jehová. De eso se vestían. O sea, no decían cualquier cosa. No es como ahora nosotros que traemos el ugly sweater. No, ellos decían santidad a Jehová. ¿Qué significa? Ser íntegro por fuera y por dentro, ser irreprochable, dejarte que externamente lo que tú haces en lo externo sea en lo interno, y lo que haces en lo interno sea en lo externo. Esta unción corresponde al Pentecostés. Después de la expiación y la purificación de la sangre de Jesús, ¿qué vino? El Pentecostés. Por eso el Señor le dice a su pueblo, no se muevan de Jerusalén hasta que se ha derramado mi espíritu. Hoy son los días de Joel, amados hermanos, que se derramará el Espíritu Santo. Y lo último, comisionados. El versículo 35, por favor, Vic. Bueno, espérenme, déjenme terminar de leerlo. Dice, Moisés tomó un poco del aceite de unción y de la sangre del altar y roció a Aarón a sus hijos junto con sus vestiduras. Y así consagró Moisés a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras, con todo. No dijo solo al hijo, no, todo era para Jehová. Y el 35 dice, ahí está, dice, así que 7 días con sus noches se quedarán a la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con lo que el Señor ha prescrito para que no mueran. Así me lo ha mandado el Señor. Pero a ver, vamos a convertirlo en la Reina Valera. Escuche, quiero que lea cuando dice, guardaréis
la ordenanza. A ver, 35. Ahí está, dice: y guardaréis la ordenanza delante de Jehová. Los comisionó. Los comisionó, les dijo: bueno, ya están ungidos, ya están bendecidos, ustedes sus vestiduras ya tienen manos llenas, ya están listos para ministrar el altar. Que no les pase lo que les pasó a David, que por poner a cargar la presencia de Dios en 2 bueyes terminaron muriéndose los israelitas. Que sean ustedes los que carguen en la presencia de Dios. Y es aquí donde, aunque en la Biblia hay cosas que no están escritas en la Biblia, se intuye. Y escuche. Una de las cosas que Aarón y sus hijos no podían hacer, estaba prohibido para ellos, era rasgar sus vestiduras. Ustedes saben, han leído Job. ¿Alguien ha leído la historia de Job? Dice que cuando él perdió todo, se rasgó sus vestiduras, se sentó en ceniza y entró en silicio. Eso no lo podía hacer Aarón y sus hijos. Aunque a ellos les fuera mal, aunque ellos estuvieran pasando un momento difícil, ellos no podían, ninguno de ellos 3 podían rasgar sus vestiduras. ¿Por qué? Porque eran los únicos, en comparación con todo el pueblo, que podían estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, sería como una blasfemia, una grosería para el Eterno, que si tú puedes estar todos los días en la presencia del Señor, ¿por qué tendrías que rasgar tus vestiduras? Porque al final lo que significa son luto. Una persona cuando rasga su ropa es luto, ¿no? Para unos es moda, pero bíblicamente es luto. Una persona que anda rota es porque está en luto. Y lo que sucede con los hijos de Aarón y Aarón es que ellos no pueden rasgar sus vestiduras. Y hoy en día, amados hermanos, nosotros que somos una tipología, no deberíamos de rasgar nuestras vestiduras. Tendríamos que aprender a dónde correr cuando necesitamos un abrazo del Señor. Al guardar esta ordenanza, los hijos de Aarón debían mostrar obediencia a la columna de nube que se movía. Números 9:19. Números 9:19. Una ordenanza tengo para guardar. Ahí dice, habló Moisés a Números 9:19. Ahí. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no, en otras palabras, no se movían. No se movían. Pero ¿quiénes eran los que iban ministrando el tabernáculo? Aarón y sus hijos, que es la tipología de Cristo y su iglesia. Por eso la enseñanza es, amados hermanos, sigamos esta enseñanza. No nos movamos si Dios no nos diga que nos movamos. No marchemos si Dios no nos diga que no marchemos, porque dependemos de Él. Y si alguien hoy está pasando por alguna necesidad, no rasgues tus vestiduras. Simplemente aprende que tú puedes entrar a la presencia de Dios con toda libertad. Solo es cuestión de que dobles tus rodillas donde estás y le digas: Señor, quiero entrar a tu presencia. Mi oración es que ahora que estamos por terminar el año 2024, estamos a 2 días de la Navidad, podamos sentarnos como familia, como hermanos, con tus papás, con tus hermanos, con tus hijos, y hacer una reflexión de Aarón y sus hijos, que representan a Cristo y a su iglesia, que representan quién llena nuestras manos, que representa que Aarón no se podía mover si la nube no se movía, que sabían esperar a Dios, que sabían, amados hermanos, que podían pasar lo peor, pero ellos no podían rasgar sus vestiduras porque estaban dentro de la presencia de Dios en un lugar santísimo. Entonces yo quiero que tú cierres tus ojitos en este momento. Quiero que tú puedas recordar que Aarón y sus hijos fueron escogidos. Ellos nunca fungieron como sacerdotes por su talento o por lo que hacían, sino fueron escogidos por el Padre. Y así tú fuiste escogido. Lo mismo que recibió Aarón, lo recibió sus hijos.
Lo mismo que recibió Cristo, hoy lo recibe su iglesia. Dice la palabra que fuimos vestidos con las mismas vestiduras idénticas. Fuimos llamados sus hijos, no adoptados, no bastardos, sus hijos. Fuimos llamados con Él. Cuando Dios le dice en el versículo 1, toma a Aarón, toma a sus hijos y llámalos. Fueron asociados a través del servicio y recibieron la misma unción. Padre, en este momento queremos clamar a ti. Queremos orar, Señor, para que tu Espíritu Santo descienda en los corazones. Clamamos, Padre, para que en este día tu Espíritu, Señor, venga a esta casa. Tu presencia descienda sobre cada corazón. Y gloria a Dios, Padre, por los papás que no han parado de orar por sus hijos. Gracias por la valentía que les has dado a esos padres de no desmayar, de no rendirse, de no dejar de consagrar su casa para Jehová. Hoy consagra, si tú eres papá, consagra a tus hijos en el nombre de Jesús. Ora y dile: Señor, así como Aarón consagró a sus hijos, yo consagro a mis hijos, para que ellos no sean felices en el mundo, no sean felices en las drogas, no sean felices en el alcohol, no sean felices fuera de tu voluntad, Señor. Atráelos con lazos de amor, Señor. Regrésalos, Señor, con lazos de amor. Hoy queremos volver a casa, Padre. Queremos volver a casa, Señor, con todo nuestro corazón. Sí, Espíritu Santo, rebra, shenda, cama. Vamos, clama, iglesia. Clama en este momento. Estamos por terminar casi este año 2024, un año tal vez para muchos un año difícil, para otros un año fácil. Todo depende tal vez de lo que has vivido en este año. Pero mi oración es que si fue un año difícil, un año de sembrar, dice la Biblia que el que siembra con lágrimas cosechará con gozo, cosechará con alegría. Señor, mi oración es que tu iglesia coseche con gozo y con alegría. Estamos, Padre, casi por despedir este año y estamos orando para que tu Espíritu, Señor, descienda sobre nosotros. Espíritu de Dios, obra. Yo quiero hacer un llamado al altar. Quiero invitarte a que si tú estás en este momento preparado para entregarle algo al Señor, suéltale.